Se empezó. Ahí me avisó Zoom que estamos siendo grabados. Bueno, amados hermanos, qué gusto, los que están presentes, los que están siguiendo la transmisión por Zoom. Para mí es todo un honor bueno, está finalizando el capítulo 3 de Apocalipsis. Un capítulo con muchas enseñanzas, con muchos retos también, ¿verdad? Que los hemos sido bastante sinceros. Siempre que hablamos de estos temas escatológicos, pues sería idolatría decir que tenemos todos los detalles dominados. Esto es totalmente falso. Pero bueno, el Señor nos ha permitido extraer las ideas principales, ¿verdad? De cada sección y de cada mensaje. Así que nos acercamos al séptimo y vamos a poner este tiempo delante del Señor. Padre, gracias te damos porque tú nos has ayudado, tú has sido fiel, has sido totalmente veraz, que tu espíritu nos puede guiar a tu verdad, a entenderte, Señor, y gracias por ese privilegio, ese gran honor. Y todo lo que hablemos hoy, Señor, que sea eh, acompañado por la guianza de tu espíritu y para la gloria de tu Hijo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano Esteban se está conectando también, la hermana Pamela. Muy bienvenidos. Un gusto verlos, la verdad. Está además también que diga que este estudio es de ustedes en este momento, algunos no tienen los audios abiertos, pero si quieren decir algo o compartir algo con toda confianza, abren sus micrófonos y nos dicen. Igual los que están acá presentes, ¿verdad? Entre más participemos todos, más vamos a aprender. Voy a compartir mi pantalla porque vamos a ver, siempre hacemos esto, o lo hemos tratado de hacer. Primero hacemos un viaje histórico. Me gustaría que usemos la imaginación y pensemos que vamos a ir a la Odisea. Vamos primero al mapa. Este mapa ha sido fundamental, ¿verdad? Empezamos nuestro recorrido allá en Éfeso, donde está el número 1. Después de eso viajamos a Esmirna, más al norte, mucho más cerca del mar Ageo. Subimos más al norte, a la posición más al norte de Asia Menor, donde estaba Pérgamo. Al final del capítulo 2, doblamos hacia el sureste a Tiatira. Pasamos por Sardis, una iglesia con bastantes particularidades. La semana antepasada, o la sesión pasada, estuvimos en Filadelfia y hoy llegamos a la Odisea. Podemos ver del 1 al 7, ese era el recorrido que generalmente hacían los mensajeros cuando un emperador quería comunicar alguna noticia en Asia Menor. Ese era el recorrido normal. El libro de Apocalipsis es el mensaje de un verdadero emperador, ¿verdad? El rey de reyes y señor de señores. ¿Qué podemos decir de la Odisea? Bueno, está al sureste de Filadelfia. Está, como podemos ver acá, hay una raya en el mapa como clara y delgadita. Es que está situada sobre el río Licius o Lycius, depende de quién lo va a pronunciar. Licius en griego, y distaba a 9 kilómetros al sur de Hiriápolis. Estos son dos ríos, vemos acá uno, aquí está el otro. Entonces podemos ver cómo estos dos ríos convergen en la ciudad de la Odisea. Ciudades famosas cerca, creo que la más cercana es a 15 kilómetros, Colosas, donde el apóstol escribe a la iglesia de, de, de Colosas. Bueno, eh, ¿qué más podemos decir? Podemos ver en su posición también tan céntrica que convergía no solamente dos ríos, sino hay tres carreteras importantes. Entonces, lo que hizo que esta ciudad, bueno, comercial administrativamente, fuera un punto geopolítico muy estratégico, ¿verdad? Esto lo hizo ser rápidamente el centro de las finanzas, podríamos decir el Wall Street de Asia Menor en el siglo I, ¿verdad?
Una ciudad que sufrió también sismos. De hecho, el más importante fue en el 60 después de Cristo y fue la ciudad totalmente devastada. Entonces Roma va a recoger un incentivo para dárselo a ellos, para que reconstruyeran la ciudad, y ellos escribieron una carta donde le dice al gobierno romano: no, no, espérese un momento, no tenemos de necesidad de nada, somos ricos. Así que es la única ciudad que nunca recibió apoyo o nunca quiso apoyo, ¿verdad? Luego de esa reconstrucción termina siendo una ciudad de banqueros, de operaciones financieras. Vamos a ver en esta diapositiva, en esta siguiente imagen de nuestro recorrido histórico y arqueológico. Bueno, este que vemos acá es el mercado principal de transacciones, dando evidencia que la Odisea fue ese lugar donde se cerraban negocios, o sea, un pueblo de banqueros donde los terrenos eran muy costosos, el costo de vida de la ciudad era sumamente alta, ¿verdad? Esto que vemos acá en la siguiente imagen, esta es la famosa escuela de medicina de la Odisea. Fue muy famosa, muchos avances médicos se desarrollaron en la Odisea. El más potente de todos ellos, de todos los descubrimientos médicos de esta ciudad, fue que se produjo un colirio, ¿verdad? Eran unas gotas para reavivar ojos, por decirlo de alguna forma. Entonces, si alguien tenía problemas en sus ojos, la ruta era ir a la Odisea y conseguir estas gotas maravillosas que se desarrollaron en la escuela de la Odisea. ¿Qué más tenían? Bueno, esta imagen que vemos a continuación es un edificio sumamente hermoso, sumamente bien hecho. De hecho, lo que tenemos acá es, a ver, se ha mantenido durante siglos. Esto es el telar de la Odisea. Esta era el lugar donde se generaban las telas más hermosas de toda Asia Menor. De hecho, hay muchos testimonios de reyes que específicamente para su coronación iban a comprar telas de la Odisea. Era una marca y eso es lo que hacía que fuera tan caro también, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Bueno, esta ciudad tenía lo que vemos en la imagen de la izquierda, un teatro, ¿verdad? Un teatro espectacular. Y aquí, en la imagen de la derecha, vemos el estadio de la Odisea. Es un estadio que tenía su propio gimnasio, un gimnasio que era, además de súper grande, tenía un sauna para los deportistas. Esto nos muestra el lujo, la riqueza, la abundancia, la solidez económica de una ciudad que estaba en la competencia por ser la corona de Asia, ¿verdad? O sea, muy prominente. A nivel religioso, pues no tenemos muchos templos, no sabemos a ciencia cierta cómo llega el Evangelio a esta ciudad, pero podemos ver que definitivamente la iglesia llegó a ser bastante grande en este pueblo. Quiero enseñarles también en esta última diapositiva algo que va a ser muy importante para la interpretación de la carta. La Odisea se distingue o se distinguió por su solidez económica. Este es el pórtico de la entrada a la Odisea. Y esto me recuerda mucho a la bandera de Brasil. La bandera de Brasil arriba dice orden y progreso. Bueno, las inscripciones de la puerta o el pórtico de la Odisea, o sea, la entrada de la Odisea, decía la puerta del progreso. ¿Okay? Entonces, eso era bastante presumidos, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Pero eso muestra la seguridad en sí misma que tenía la Odisea. La Odisea se consideraba la ciudad del futuro, los adelantados, los que llevaban la vanguardia en todo. Así que esa era la Odisea. Vamos a ir a nuestro texto en cuestión. Vamos a cerrar acá.
lo primero que vamos a hacer es, vamos a aplicar los 4 pasos. Recordemos siempre, el primer paso es, vamos a ver las palabras claves, palabras repetidas, vamos a analizar las secciones de la carta. Después vamos a ver los personajes y cómo se describen esos personajes, ¿verdad? Y el paso 3 es muy importante, vamos a bombardear el texto. Y finalmente vamos a pensar en las aplicaciones de ese texto para nosotros hoy. Y si nos da tiempo, quiero hacer un resumen también del capítulo 2 y 3. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisieras que fuera lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro puro, purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que sí puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Así que mis hermanos, vamos entonces a ver palabras repetidas. No sé si tienen alguna ahí. No sé si están viendo el texto, inclusive. Frío y caliente, Sí. ni frío ni caliente. Mejor que decir. Aquí está. Ok, frío, ni frío ni caliente. Esto está en el versículo 15. Ok. Lo voy a poner con rojo. ¿Y dónde más? En el 16, aparece de nuevo. Claro. Muy bien. Entonces vemos que todo está girando alrededor de... No es ni esto ni esto, ¿verdad? Muy buena pregunta. Así es. Muy buena observación. ¿Cuál otra encuentran? Oro. Oro. Ajá. Oro está en el 18. ¿Y en dónde más? Ahí mismo en el 18. Ajá. Ok. Al ladito. Perfecto. Está especificando. Recordemos que es una ciudad de banqueros y la moneda más comercial está basada en oro. Así que encontramos ese gran detalle. Muy bien. La palabra mí lo repite varias veces y también, bueno, podría ser como yo, la parte de mí. Bueno, si quieres se las comienzo a decir. En el 18, antes de oro. Ajá, ok. Vamos, esta observación que está haciendo el hermano es clave. Muy buena observación. Aquí encontramos que compres de mí. Estos son un tipo de personas que están acostumbrados a vender, no a comprar, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos un contraste. ¿Quién es el que tiene el oro? Cristo. Es el que está hablando. Perfecto. Y También ahora, después ¿qué más está? de ropas blancas de mí, un poquito más abajo, Ok. en el reglón de abajo. Entonces vemos que esa gente está acostumbrada a producir, no a comprar también tela. Cristo es el que tiene es el dueño de esto también. Excelente. Hoy desnudez.
Ok, pero antes queríamos terminar con los mis. En el versículo 20 también vemos el énfasis. Mi voz, ¿verdad? Justo iba a decir el mí. Y mi trono, ¿verdad? Tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre. Mi, claro. Ok, perfecto. Y Minor también igual que el arriba yo. en mi boca. ¿En En donde dónde dice, estaba? después de frío caliente te escuperé de mi boca. Ok. Vemos que como ningún otro... Bueno, aquí podemos ver otra El cosa. yo, El yo. Ajá. Yo estoy a la puerta. sí dice yo corrijo, Ajá. y después Ajá. abajo dice yo entraré. Ajá. Sí. Esto que acabamos de ver podemos relacionarlo. ¿Cómo es el Señor está siendo tan enfático con mí, con las cosas que yo tengo y las cosas que yo voy a hacer? Mm, A ver, esto choca y podemos verlo como una marca importante dentro del texto. Tú dices, ¿verdad? Ese es el gran error de esta iglesia. El gran error de esta iglesia es el concepto erróneo que tiene. ¿Y cómo corrige el Señor ese concepto erróneo? Con un concepto correcto de quién es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Tú dices que tú ujú. tienes todas esas cosas son mis cosas. Ajá. Y yo soy el que está a la puerta y yo entraré, o sea, el protagonista y dueño absoluto de todo es Cristo, ¿verdad? Entonces, esto es súper importante. También está el yo sé. No sé si encontramos alguna otra El 15 también palabra está el yo sé. repetida. ¿Sí, hermana Pamela? En el 15 está el yo sé todo lo que haces. También está el yo Ajá. en el verso 15. Ok, lo voy a marcar con verde porque después vamos a analizar los personajes, ¿verdad? Así que muy buena observación. En el 20 puerta. Ok. ¿Alguien más? En el 20 puerta menos. Yo salí también. ¿Dónde? Yo Parece que no tenemos más, ¿verdad? Iniciando el 19, yo corrijo. Y la palabra rico, que espere para ver dónde la tenía. Bueno, soy rico en el 17. Y había otro lugar, ok, En debajo el del mí, 15. que dice antes de compra también ropas blancas de mí, ahí hay un rico. Y entonces será rico. Tito de compra. Ajá, ajá. Compra oro. Entonces será Ajá, el rico. renglón de abajo, ese rico. Ok. Vemos que cada carta está llena de un cariño pastoral, pero también vemos un poco de sarcasmo. Tú dices, soy rico. No, más bien compre de mí para que realmente sea rico, ¿verdad? Vemos ese contraste entre las dos cosas. ¿Ok? Muy bien. Exacto. Entonces, vamos al paso 1. Todas las cartas tienen cuatro secciones, recordamos. Siempre las cartas, o la mayoría, tienen introducción, diagnóstico, advertencia y promesas. Entonces, vamos a ver la introducción. Escribe la carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. ¿Quién está hablando? Está hablando Cristo. ¿Cómo se describe Cristo? Primero son 3 títulos. El amén, el cumplimiento de Dios, el verbo de Dios, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la nueva creación. ¿Okay? La piedra angular de la nueva creación de Dios. ¿Okay? Cristo se muestra con estas 3 características. El diagnóstico, ¿cuál sería? Generalmente sabemos que el diagnóstico empieza con yo conozco.
o yo sé en este caso. Entonces voy a poner una marca de que el diagnóstico empieza en el versículo 15, pero hasta dónde se extiende. Y ahí es donde tenemos que jugar un poco, ¿verdad? O analizar un poco el texto. Lo que seguiría es una advertencia, ¿verdad? Yo creo, si ustedes pueden también debatir conmigo, no hay problema con eso, que el diagnóstico es del versículo 15 al 17. Me da la impresión. ¿Por qué? Porque empieza con el famoso yo conozco o yo sé, ¿verdad? Viene una denuncia. O sea, mejor sería que fueras esto o esto, pero realmente no eres ninguno de los dos, ¿verdad? Tú dices que eres tal y tal, pero bueno, eres todo lo contrario. Ok. En ese diagnóstico, ¿qué falta? ¿Qué le falta a la iglesia? O sea, ¿qué le falta a ese diagnóstico que veíamos en los otros diagnósticos? Que no dicen que son tiros. Algo bueno de la iglesia que no lo tiene. No hay ni una sola palabra de reconocimiento para la iglesia de la Odisea. O sea, no tenemos, eres trabajadora, te has esforzado, tus obras son constantes, se aman, bueno, has sufrido. No hay ninguna sola palabra de reconocimiento para esta iglesia. Solo hay una fuerte denuncia. La denuncia básicamente eres, bueno, me gustaría que fueras uno del otro. No eres ni esto ni el otro. ¿Ok? Entonces el versículo 18 y me parece que el 19 es una advertencia. Así que yo te aconsejo, ¿verdad? Y terminaría en yo corrijo y disciplino a los que también, a todos los que amo. Esta me parece ser que sería la advertencia. ¿Sí? Y lo más bello de todo Apocalipsis, que se lo decía un hermano antes, es que siempre el tinte oficial de Apocalipsis o lo más prominente es la esperanza y siempre terminamos con una promesa. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice. Okay. Ya tenemos identificados en el paso 2 a los personajes, ¿verdad? Tenemos una iglesia que dice que es rica, pero y que no tiene necesidad de nada, pero es miserable. Vamos a ponerlo en verde. ¿Cómo se describe esta iglesia? Voy a ponerlo en verde. Es infeliz. ¿Qué más? Miserable, pobre, ciego y está desnudo. Son 1, 2, 3, 4, 5 atributos negativos de esta iglesia. O sea, ella dice que es rica, no tiene necesidad de nada, pero este es el diagnóstico. O sea, la radiografía salió que es infeliz, miserable, pobre, ciega y está desnuda. ¿Sí? Ok, aprendimos de Cristo que tiene estas 3 características: el amén, el testigo fiel, el principio de la creación. ¿Qué más vemos de Cristo? ¿Qué más aprendemos de Cristo en esta carta? Me llama la atención el versículo 19. Cristo es el que corrige y disciplina a todos los que ama, ¿verdad? Eso me llamó a mí mucho la atención. Es un atributo que no habíamos podido contemplar de Cristo en las otras cartas. Él mismo dice, bueno, yo les estoy hablando porque quiero corregirlos, los voy a disciplinar y los amo, ¿verdad? No creo que quede algo más. No sé si ven algún otro personaje, algún otro detalle de los personajes que están allí marcados con verde, algo que se me haya ido. ¿No? Estoy viendo algo que no había visto. Hay otro personaje, el padre, ¿verdad?
El versículo 21, me senté con mi Padre en su trono. ¿Por qué es importante la mención del Padre aquí? Porque vamos a ver en el capítulo 4 que todo gira alrededor del Padre y del trono. Así que esto nos está introduciendo desde ya el tema principal del próximo capítulo. Mucha gente dice, mira, es que de tal capítulo a tal capítulo es tal cosa y de tal capítulo a tal capítulo es algo del futuro y de tal capítulo a tal capítulo es algo del pasado. Lo que vemos en Juan son visiones. Y cada una de esas visiones antes nos va a dar una introducción. Entonces, ahora introduce que el Padre tiene un trono y Cristo está en el trono. Nos lo va a explicar en el capítulo siguiente. El libro es un continuo. El problema a veces es que se ha, como en Costa Rica decimos, macheteado. Se ha dividido, ¿verdad? De alguna forma para que encaje en un esquema. Pero el texto en sí es un solo hilo, perfecto, armonioso. Cada visión es un retrato de Cristo y va aumentando la luz de esa imagen. Entonces, por ahí estamos. Paso 3, que es es mi paso favorito, sinceramente. En este paso 3 vamos a bombardear el texto con preguntas. Así que los que están acá, si pueden seguirlo en sus Biblias, y es que no sé cómo pasarle la pantalla, o los que están en Zoom, nada más habilitan sus micrófonos. Entre más bombardeamos el texto con más preguntas, de seguro vamos a aprender. Entonces, no sé si tienen preguntas. Imaginemos que estamos tomando café con Juan. Hagámosles preguntas al texto. En el 15, ¿a qué hora se refiere cuando dice conozco tus obras? En el 15. Bueno, es que en tu texto dice yo sé todo lo que haces. Ok. En el texto que yo tengo dice que conozco tus obras. Ok. Bueno, Perfecto. ¿a qué se refiere con todo lo que haces? Ok. Excelente pregunta. Muy bien. ¿A qué se refiere? ¿Alguna otra preguntita por allí? Porque el principio de la nueva creación en el 14. Muy bien. Sabemos que él es el principio de toda la creación, pero dice de la nueva creación. Muy bien. Excelente. Minor, ¿por Sí, qué se define como el amén? sí, buena pregunta. Excelente. Testigo fiel y verdadero, ¿con referencia a qué? Sí, ¿verdad? Está curioso. Este es el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué? Ujú. ¿Y quiénes son ni frío ni caliente? Está muy buena pregunta. ¿Qué quiere decir con que nos va o que va a escupir con su boca? ¿Qué quiere decir? ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Cristo escupiendo. ¿Qué es esto? Sí. Se pierde. ¿A qué se refiere ser tibio? Esta es la pregunta del $1,000,000, decimos siempre. Ujú. Ujú. Ya que eres tibio, ¿qué pasa ahí? Ujú. Muy buena. ¿Alguien más? ¿Qué es ese oro? Oro purificado. Ok, el oro. Voy a poner esto aquí. A mí. A ver, no se han preguntado por qué esto viene con comillas. Soy rico, tengo. ¿Por qué viene con comillas? Porque está como citando una frase. ¿De dónde viene esa frase? ¿Por qué dice
que te aconsejo que compres de mí. ¿Por qué comprar de él? Ujú. Porque no necesito nada. De mí. ¿Por qué? ¿Y por qué compra? No regalo, en Dios. La gracia es ¿Dónde hay gracia aquí? ¿Verdad? Sí, esto es buena pregunta. ¿Por qué el verbo comprar? Ujú. Porque era una ciudad bancaria. ¿Se puede comprar? Dice que le hackearon la cuenta a la compra gracia. Benita, claro, pues justamente acá estoy revisando el perfil. De hecho, compres y compra es como una repetición, porque dice también acerca de comprar ropas blancas, de mí nuevamente. Ajá. Compra ungüento. O 3 veces se dice compra, compra, compra. Y esto no lo habíamos notado en la repetición de palabras y es clave. Tenemos 3 compra, ¿verdad? Que es la forma más enfática de repetir una idea. Ok, ¿por qué? Ujú. Muy bien. ¿Por qué no te das cuenta de lo que eres? Infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ok. La pregunta sería, ¿por qué estas características? Voy a ponerlas como en una sola duda, ¿no? Ujú. Muy bien. Sé que ya hablas de lo de tibio, pero ahora que hables de tibio, yo tengo una pregunta. ¿Por qué tibio no es mejor que frío? Sí, Entonces, hay para que comentes. esta es una muy buena pregunta. Ujú. Ok. Minor, ese versículo 20 se usa mucho para evangelizar, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿está bien o está mal? Ok. Vamos a ponerlo todo así como un signo de pregunta, ¿verdad? Porque sí, correcto. Se ha usado mucho para el evangelismo. ¿Se puede usar para el evangelismo? ¿No? ¿En qué consiste? Ujú. Muy bien. Igual, Minor, en sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Ok. ¿A qué se refiere eso, no? Sí, Ujú. Sobre todo, Porque, perdón, te escucho. porque dice que abra la puerta y yo entraré. Exacto. Sí, de esto Eh, también he escuchado cualquier tipo de interpretación. Ya fue. ¿A qué voz voy a escuchar? Ok. Minor, en el 21, si salen vencedores, implica que van a haber perdedores. Qué buena. Sí, muy bien. Voy a ponerlo acá también. Maynor, también una consulta, no la marcamos las I. ¿Por qué tantas I en este texto? Y no las marcamos, tanta repetición de I. Ajá, sí. Por ejemplo, acá tenemos una. Yo entraré y cenaremos, ¿verdad? Em, a la puerta y llamo. Ujú. Vos diligente y y abres. arrepiéntete. Exacto. Infeliz y miserable, ciego y estás desnudo. ¿Tiene buen ojo, hermana? Gracias al Señor. Y mi Muy pregunta bien. es, ¿por qué tantas I? Sí, También. sí, sí, sí. Muy bien. Me Ujú. causa curiosidad por qué se Y sentarán conmigo en mi trono. Hermana, primero, hermana, no sé si Mary, podrías. ¿por qué se sentarán conmigo en mi trono? ¿Por qué en el trono? Hemos escuchado que es en una mesa, en una gran cena, pero en mi trono. Exacto. ¿Por qué? Si uno no come en un trono, suena como un poco hasta contradictorio, ¿verdad? Minor, ¿a qué se refiere ropas blancas y ungüento? Comprar ropa blanca, comprar ungüento. Ok. Ropas blancas, esta es una buena pregunta. Y guante también. Voy a señalarlos. Perfecto. Ahora, ¿qué se refiere esa disciplina? Disciplina. Ujú. Yo corrijo y disciplino.
Hermano, aquí donde dice, habla de las ropas blancas, dice no tendrás vergüenza por tu desnudez. ¿De cuál desnudez nos está hablando, verdad? Claro. Ok. Muy buena pregunta. Ujú. No sé si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 preguntas. Vamos a ver si salimos con todas estas. Si se les ocurre alguna al final que no está, entonces me la dicen con toda confianza. Primero vamos a empezar con el amén. Cristo se define como el amén. Esto parece ser una alusión de Isaías 65, 16, ¿verdad? Era un título que básicamente solamente estaba en Dios, y ahora podemos ver cómo Juan traslada ese título del amén, el cumplimiento, a Cristo. Tenemos una condecoración, por decirlo de alguna forma. Cristo es el amén de Dios, es, por decirlo de alguna forma, el fiel, el confiable, la acción también de Dios. Ese sería el primer título. El principio de la nueva creación, no sé si en sus versiones en papel o en sus versiones en teléfono también tienen un numerito o viene una nota, el gobernante o el origen. Básicamente es que tenemos unos manuscritos donde nos dice que es el origen de la nueva creación de Dios. ¿Por qué se da esto? Porque realmente vamos a ver al final del libro, toda la ciudad perfecta de Dios se cimienta, se sostiene y tiene sentido en Cristo. Cristo es el gran personaje del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y por eso es este título acá, nos está adelantando el final del libro. ¿Qué más podemos decir? El principio de la nueva creación, esto es un término que Pablo usó en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Por la cercanía de la Odisea y Colosas, da la impresión que Juan tuvo acceso a esta carta que escribió Pablo. Y este es un término que él escuchó de Pablo y seguramente quiso poner en su carta, para que la iglesia de la Odisea pues entendiera que era una sola revelación. Esto es una gran teoría. Otra gran teoría que se maneja es que la iglesia primitiva manejaba este término como algo muy popular, ¿verdad? Son puras teorías. Está en el texto para darnos a entender que Cristo es el alfa, el omega, el que da sentido a una nueva creación de Dios. El testigo fiel y verdadero, este también es un título que viene desde Isaías 55, 3 al 5. En aquel texto, en Isaías, pues Isaías está viendo a un Mesías que tiene estas dos funciones, es testigo fiel y además es verdadero. Pues ahora Cristo es ese Mesías prometido, entonces tenemos tres elementos acá. Cristo es el cumplimiento de Dios, Cristo es el Mesías de Dios y Cristo es el que cimienta y el que da origen a toda esta nueva creación. ¿Qué es lo que une estos tres títulos? El reino. Cristo es la consumación del reino, es el Mesías del reino y es el que sostiene el reino, ¿verdad? Esa es la presentación de Cristo. Yo sé todo lo que haces. Este es el llamado más prominente de Cristo. Cristo conoce exactamente la condición de esta iglesia y de todas las iglesias, ¿verdad? Entonces a Cristo no tienen que contarle, sino que Cristo lo sabe todo. Y aquí vemos pues algo que sin lugar a dudas cambia nuestra interpretación del texto. Alguien decía que a veces tenemos interpretaciones como de caricatura de Apocalipsis, donde Satanás va ganando 5-0, ¿verdad? A medio tiempo y Cristo ahí al último minuto del segundo tiempo logra remontar el partido 6-5, ¿verdad? Pero estuvo a punto de que le empataran o que ganaran. No, aquí lo que tenemos claro en el versículo 15 con yo sé todo lo que haces, es que el Señor tiene control de todas sus iglesias, de toda la iglesia y no hay nada que sale de su plan. Así que
Él sabe que cómo está la condición de la iglesia. Y ahora vamos al tema de que no eres frío ni caliente. Sobre esto se versa toda la interpretación de la carta y es muy importante. A ver, siempre tenemos que recordar este principio. La frase dentro de su contexto, ¿sí? Entonces, no eres ni frío ni caliente. ¿Qué podemos extraer de la misma carta? Bueno, tenemos dentro de la misma carta, al final, ¿verdad? Del versículo, aquí, el versículo 19, en este versículo, tenemos una pista para interpretar a qué se refiere. Necesita ser diligente y necesita que arrepentirse de su indiferencia. ¿Okay? Entonces vemos la relación que hay entre ser tibio y ser indiferente, ¿verdad? A partir de allí tenemos que explicar nuestra decisión de interpretar qué es ser tibio. Segunda cosa que quiero rescatar, aquí ni frío ni caliente. Esta ciudad estaba en medio de dos ríos, ¿se acuerdan? Ok, esto yo no se los conté con profundidad, pero al sur vienen aguas calientes de Hierápolis. Y estas aguas calientes, ¿para qué servían? ¿Para qué creen ustedes que sirve el agua caliente? Como medicinal, como las aguas termales. Exactamente. Para limpiar. Exacto. Siempre tiene fines medicinales. En aquella época, pues la ciudad de Hierápolis utilizaba esa agua para los habitantes de la ciudad. Y Colosas, que está al otro extremo de la ciudad, también tenía aguas, pero estas aguas son frías. Bueno, Colosas utilizaba estas aguas frías, ponían dispensadores afuera de agua fría para que la tomaran los que pasaban por allí. Cuando vienen caminando por muchos kilómetros, se hinchaban sus pies, entonces Colosas ofrecía sus aguas frías para los pies cansados de los visitantes. Así que estas son las dos aguas. De un lado tenemos que viene agua caliente, muy caliente para medicina, y por el otro lado vienen aguas muy frías que se usaban para los visitantes. Así que el Hijo del Hombre está usando aquí su condición geográfica para enseñarle a la Odisea algo muy importante. ¿Cuál era el único detalle que tenía la Odisea? La Odisea era una ciudad hermosísima para vivir, pero el agua, ¿qué pasa cuando mezclamos agua muy fría con agua caliente? Tenemos agua tibia. ¿Y para qué servía el agua tibia? La única cosa para la cual servía el agua tibia es cuando a la gente le dolía el estómago, ¿verdad? Y para provocar que escupieran o vomitaran lo que les había hecho mal, se les daba agua tibia. Así que lo que tenemos acá es que no eres ni frío ni caliente. La gran advertencia es cómo quisiera que fueras uno o lo otro. ¿A qué, en este lenguaje tan figurado, a qué se refería? La iglesia tenía un problema y su actitud indiferente era en dos sentidos. La iglesia no se estaba preocupando por dar medicina a los miembros de la iglesia ni por llevar descanso al prójimo de afuera. Ese era el problema en la Odisea. Se había desvirtuado su misión. Como no era frío ni caliente, resultaba que no era nada. Así que esa era la gran advertencia. La interpretación más tradicional, que ha sido dispensacionalista, ha dicho que caliente es alguien que es ferviente en el espíritu y frío es alguien totalmente indiferente.
como decía don Omar, el gran problema es que entonces estaríamos diciendo que Cristo prefiere a alguien frío y totalmente indiferente al Evangelio a alguien que está luchando por ser caliente, por ser ferviente. Así que este tipo de interpretación nos produce un choque. Primero, no considera el contexto histórico, y lo otro es que lo que está hablando acá es de una indiferencia en el sentido de su función. El problema de esta iglesia es que no se preocupaba por los de adentro y no llevaba esperanza a los de afuera. Entonces, ¿cuál era el producto de esto? Pues el producto de esto es que para lo único que iban a servir era para provocarle náuseas al Señor. Eso es lo que tendríamos en este texto, ¿verdad? Que es una seria advertencia. Mucha gente dice, no, es que caliente tiene que ser, que es ferviente en el espíritu. El gran problema es que en el libro de Apocalipsis, cada vez que vemos elementos calientes, no son cosas buenas. Cuando son lanzados al lago, ¿de qué está hecho el lago? ¿De hielo o de fuego? De fuego. Por lo tanto, entonces el término fuego y caliente no pueden significar siempre cosas buenas. Más bien lo que tenemos en el libro de Apocalipsis es una connotación del mal. En este caso, pues es una advertencia de que, mira, no estás ni siquiera sirviendo ni para los mismos miembros de la iglesia, ni para la gente de afuera. Entonces eso es lo que tenemos acá. Versículo 17, teníamos estos paréntesis. Es que esta ciudad, cuando fue movida por el terremoto, cuando Roma le ofrece dinero para reconstruirse, él le dice, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Entonces el Hijo del Hombre está usando esa misma frase para decirles o hacerles este diagnóstico espiritual. Ustedes siguen diciendo que no tienen necesidad de nada. O sea, dense en cuenta de lo que son. Y vamos a los 5 títulos que tenemos aquí. Esta, como habíamos visto en la introducción, esta era una ciudad que decía que sus habitantes eran felices, porque era una ciudad griega que su filosofía era ser feliz. Entonces, lo primero del diagnóstico es, no, ustedes más bien son totalmente infelices. Era un pueblo de banqueros, gente muy adinerada. ¿Cuál era la verdad? Espiritualmente, miserables. No solamente miserables, pobres además. Ellos además tenían una escuela de medicina que preparaban este colirio para los ojos. ¿Qué es lo que son realmente? Ciegos. Ellos tenían un telar, la fábrica más grande en Asia Menor de ropa. ¿Y cómo estaban? Desnudos. De nuevo el Hijo del Hombre vuelve a usar su mismo contexto para hacer una potente denuncia. Ustedes dicen que son esto, realmente son esto. Ajá. Y ellos están acostumbrados a vender, pero ahora tienen que comprar. ¿Quién tiene el oro? Cristo, y se los vende. ¿Quién tiene las ropas blancas? Cristo, y se las vende. ¿Quién tiene la medicina? Cristo, se las vende. Les está cambiando los roles. Ellos creen que son los que tienen el dominio. La gran solución de este texto es más bien, ustedes tienen un problema. Es que tienen que comprar de mí. Versículo 19, sé diligente. ¿A qué se refiere la diligencia? El libro de Apocalipsis es uno de los libros que más pone al creyente en perspectiva. Tienes que reaccionar. Este es el gran llamado de la profecía, generar una respuesta. Así que lo que tenemos en el versículo 19 es que le está diciendo a la iglesia, tienes que cambiar de camino e ir totalmente en una dirección contraria como lo estás haciendo. Y arrepiéntete de tu indiferencia. Es exactamente lo que les explicaba antes. Esta iglesia era indiferente a la necesidad del hermano y la necesidad del que estaba fuera de la iglesia. Así que esa indiferencia tenía que ser corregida totalmente. Versículo 20, recordamos la imagen de que ellos tenían una puerta, ¿verdad? Ese pórtico hermosísimo de la Odisea, que decían que esta es la ciudad del progreso. Bueno, generalmente cuando venía la visita de algún rey, el rey reclamaba en la ciudad y la gente pues respondía.
Entonces el versículo 20 es, miren, yo soy ahora el que está a la puerta y llamo. O sea, Cristo está exigiendo una respuesta. Toca la puerta, llama. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré. ¿Dónde está, el sentido del versículo 20? Es que esta iglesia decía, estamos muy prósperos y debe ser porque Cristo está en la casa y lo estamos honrando. La realidad es que a Cristo lo dejaron afuera de su progreso. Entonces, progreso sin Cristo, ¿qué llega a ser? Una extrema pobreza. Y eso es lo que vemos acá. Es una advertencia bastante fuerte del Señor. ¿Cuál es el gran problema con la interpretación tradicional? Que yo he escuchado sermones donde dicen, Cristo está en la puerta y llama y hay un aguacero, pobrecito, ábranle, ¿verdad? Ábranle la puerta a su corazón. Bueno, lo que tenemos en el versículo 20 más bien es una advertencia, que el que está afuera es el Rey de Reyes, debería estar gobernando aquí. ¿Qué hemos hecho? Volvamos a darle el trono de la ciudad, ¿verdad? ¿Cómo pudimos ser tan duros de corazón de hacer esto, ¿verdad? Entonces no es, abrámosle el corazón a Cristo, es que lo que tenemos en este mensaje es, Cristo viene a tomar su trono. O sea, reaccionemos, sepamos quiénes somos, ¿verdad? Y esa es la gran advertencia. Se sentarán conmigo en mi trono, ¿verdad? El versículo 21. ¿Qué pasa acá? Que tenemos, por un lado, un retrato muy hermoso, no tenemos palabras de estímulo a la iglesia, pero tenemos una excelente promesa, cenaremos juntos como amigos. Y esto es clave, lo que Cristo busca no es solamente corregir y disciplinar, sino que la corrección y la disciplina es parte de su amor. Y Él está buscando una relación. Y eso es lo hermoso del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el esfuerzo de Dios, es la gloria de Dios en tener una relación con el hombre, ¿verdad? Así que eso básicamente. Se sentará conmigo en mi trono. La otra pregunta es que salgan vencedores. ¿Será que hay algunos perdedores? Bueno, creo que la clave para interpretar la frase está en el mismo versículo 21. Tal como yo salí vencedor. Cristo salió vencedor y nos está invitando a participar de su victoria. No es que nos esforzamos para ser vencedores, no, es que simplemente nos unimos por invitación de Cristo a su victoria. Él está diciendo, yo vencí la muerte, ustedes van a vencer la muerte. ¿Por qué ustedes van a vencer la muerte? Porque Cristo venció la muerte en la cruz. ¿Ya? Ustedes harán la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque yo hice la voluntad del Padre. Entonces lo que tenemos acá es un comandante en jefe que nos está diciendo, sí se puede, yo voy a hacer que ustedes puedan, ¿verdad? Y ese es el precioso llamado de las 7 cartas. Es ser testigos fieles del que fue testigo fiel y verdadero. Comentarios, preguntas, porque vamos al cuarto paso, porque este mensaje sería importante para nosotros hoy. Les escucho. ¿No? ¿Nadie tiene alguna aplicación? Quizás pensar, aconsejar, ¿verdad? Dejemos de ser altivos aún en nuestra propia fe, porque recordemos que los fariseos se creían muy sabios en la fe. Y no seamos humildes y reconozcamos que el único que merece estar en el trono y el único Dios de sabiduría es Él. Así que nos llama a ser humildes aún en la fe. Y cuánto no más si no lo conocemos. Necesitamos venir en humildad ante Él, el único que debe gobernar nuestra vida. Amén. Así es. Sí, Manito, y también es muy actual el mensaje en un mundo en donde estamos tan indiferentes en nuestro actuar, en nuestra espiritualidad. El mundo se ha enfriado, los corazones se han enfriado mucho y muchas veces no somos ni fríos ni calientes. Y el Señor quiere que nos mantengamos calientes en su palabra, en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir.
y a veces nos acomodamos al mundo en vez de vivir conforme a su voluntad y a su palabra. Y creo que es una exhortación muy buena en todo tiempo, muy actual. Gracias. Minor, Sí, le escuchamos, pastor. también yo pienso que es la oportunidad que Dios nos está dando al vernos en la condición que estamos, ¿cierto? Viéndolo ahora en nuestra actualidad, la indiferencia, como decía ahí también la hermana, yo lo veo como una oportunidad que Dios nuevamente está recordándonos, está motivándonos, ¿cierto? A que podamos ser diferentes a cómo Él nos ve, para que realmente podamos, bueno, alcanzar las metas. Eso, Minor. Muchísimas gracias. Muy buen comentario. Muy bueno. Algo, mi hermano. Sí, por favor. Vos acabas de decir algo, voy a decirle un buen tico, muy bonito. Pero lo bonito, pues se puede quedar nada más en bonito si no hacemos algo, ¿verdad? Dijiste que los tibios son aquellos que no ayudan en nada a los que están adentro y tampoco llevan esperanza a los que están afuera. Yo me puedo pensar que Efesios dice que el Señor ha puesto obras en nuestro camino para que las hagamos. Me parece que es en Efesios donde está esa cita. Y yo digo, bueno, las obras ni siquiera son nuestras, Dios las ha ideado para su propósito, para que nosotros le metamos mano. Y qué miedo me da a pensar que me tomo yo la atribución de ser no diligente, negligente, con obras que ni siquiera yo he promovido, son obras que Dios puso. Entonces esta carta pues te exhorta a uno a poner la barba en remojo y preguntar, bueno, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué tanto estoy de acuerdo con Dios en lo que Él me puso a hacer? ¿O seré de los que no ayudo a los que están adentro ni tampoco llevo esperanza a los que están afuera? Estoy cerrando la puerta. Qué buena frase, mi coach. Bueno, gloria a Dios por su palabra. Sí, mi hermana, le escuchamos. Ah, pensé que iba a hablar, como lo conectó. Bueno, quería terminar con un resumen. A mí siempre me gusta, para estudiar el libro Apocalipsis, en algunos momentos hacer un cierre y decir, ok, esto es lo que más se repetía en esta sección y esta es la idea central. Entonces, de las 7 cartas, me parece que el resumen del capítulo 2 y 3 es que el final de todas las cartas es ser vencedor, precisamente. ¿Pero qué significaba ser vencedor? Bueno, para la iglesia de Efeso era convertirse, dejar de ser un activista para vivir el amor entre hermanos. Para Esmirna, ser vencedor significa enfrentar la muerte y disfrutar de su condición humilde. Para Pérgamo, ser vencedor es limpiar esas enseñanzas que se filtran del mundo a la iglesia. Para Tiatira, ser vencedor es detener esas falsas doctrinas. Para Sardis, ser vencedor significaba dejar de tener una imagen irreal de sí mismo, despertarse. Para Filadelfia, ser vencedor era aferrarse a la palabra, costara lo que costara. Para la Odisea, ser vencedor es admitir que no somos autosuficientes. Más bien esa autosuficiencia nos lleva a ser infelices, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Para nosotros, hoy creo que ser vencedor sigue teniendo este impacto, sigue siendo un llamado del Señor a que vivamos realmente el amor entre nosotros, a que no tengamos temor a la muerte, a que disfrutemos de la condición en que estamos. Sigue significando que paremos la infiltración del mundo en el Evangelio, de que tengamos falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Creo que ser vencedor sigue siendo luchar contra imágenes irreales de nosotros mismos, de que peleemos contra la autosuficiencia y que nos aferremos a la palabra de Dios, cueste lo que cueste, saliendo de esa pasividad
mortuoria del conformismo. Creo que ser vencedor sigue siendo unirnos a esa victoria de Cristo. Amén. Marito, Sí, Paz, lo escuchamos. sí, yo quisiera mencionar el hecho de que en esta carta, o al menos en esta parte, ese tema de Cristo fuera de. En realidad, si entendemos que Cristo es el verbo encarnado, o sea, la palabra viva, la iglesia, su autoridad suprema, es el que es cabeza, el que es la palabra encarnada. Si la iglesia es iglesia, él debiera ser el que está, como decías vos claramente, entronado en su trono, pero también entronado en el gobierno, en el actuar, en el hacer. Ahí el concepto de una iglesia cristocéntrica donde todos somos colaboradores, pastores, ancianos en general, todos supeditados a una cabeza que es Cristo. Y si él realmente es cabeza, al final de cuentas, todas estas falencias que hace ver ahí las diferentes iglesias se estarían quitando, porque el que es cabeza a través de su palabra gobernaría pues correctamente. El problema es cuando nosotros lo quitamos a él y empezamos a establecer estructuras humanas, pensamientos humanos, teorías, doctrinas basadas más que todo en humanismo y no basadas en la palabra. Entonces, si realmente la puerta está abierta al que es dueño de casa y no tiene ni siquiera que tocar, todo esto se corregiría, ¿verdad? Que Dios nos ayude, amados, que Dios nos ayude a entender quién es el dueño de la historia, quién es el dueño de la casa y quién es el que tiene derecho ni siquiera a tocar la puerta. Amén. Él es el que entra cuando quiere. Amén. No es un invitado, él es el dueño. Sí, y esto era una gran advertencia porque ellos tenían en la puerta de la ciudad, por decirlo de alguna forma, en ese pórtico, ciudad de progreso. Bueno, en el libro, vamos a ver en el capítulo 13, esta iglesia pensaba, bueno, si la ciudad es muy próspera, la iglesia es muy próspera, es que Cristo está entronado. Bueno, el capítulo 13 es una advertencia que más bien la bestia también promete poder político, religioso y poder económico, ese progreso. Y progreso y seguir al progreso no significa que el Señor está entronado, ¿verdad? Esa es una seria advertencia desde ya de lo que vamos a ver en el capítulo 13. Que el Señor nos permita. Eso es lo peligroso de la prosperidad, ¿verdad? El famoso evangelio. Exacto. De verdad que a veces yo siento como que Juan escribió la carta hoy en la mañana. Sí, definitivamente. Bueno, mis hermanos, disculpen que nos tomamos unos momentos más. Ha sido un gusto, ¿verdad?, estar en este estudio y terminar este mensaje a las 7 iglesias. En la próxima sesión empezaremos con el capítulo 4, que es muy, muy interesante para mí. Bueno, de lo más hermoso que he encontrado en todo el libro de Apocalipsis. Pero también los videos quedan en YouTube por si quieren verlos, compartirlos con alguien más o repasarlos. Están ahí para eso. Sientan completa libertad. Y muchas gracias por participar, por sus comentarios, sus observaciones. Yo también aprendo mucho de ustedes y estoy muy agradecido al Señor por este grupo y los que nos siguen también en YouTube. Así que Señor te bendiga, mi hermano. Te bendiga mucho, Benito. Gracias por tu esfuerzo. Gracias a Dios usted. bendiga a Chile. Muchísimas gracias. Un abrazo. Buenas noches a todos. Todo Dios este los tiempo. bendiga.